pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Amigos, muy buen día. Soy Brenda del Río y te saludo en tu programa Tópicos de Apologética. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti. El día de hoy vamos a tratar un tema fundamental para la familia. Un tema que ha puesto a prueba los valores, que ha puesto a prueba nuestras creencias, que ha puesto a prueba la educación y en general, bueno, ha empezado a confundir a las nuevas generaciones, pero el homosexualismo, muchos educadores evitan hablar de este tema, porque es un tema delicado, es un tema en el cual, temen ser criticados, entonces lo sacan de sus temas fundamentales. Y para hablar de este tema con ustedes, padres de familia, con ustedes sacerdotes, con ustedes formadores, tengo aquí a una amiga desde hace muchos años que conoce muy bien de este tema, porque para saber hablar de este tema tenemos que tener todo el fundamento, ¿sí? Para hablar sobre la verdad. Y para ello está aquí Edith Martínez, que aquí en Guadalajara, donde estamos grabando este programa, que a lo mejor tú vas a escuchar en otra diócesis, en otro estado, en otro país, bueno, ella es una persona que tiene las herramientas, la formación para hablar sobre esto. Edith, bienvenida. Gracias, Brenda. Qué alegría poder compartir con tantas personas un mensaje de esperanza, que yo creo que eso es el objetivo de hoy. Exactamente. Y fíjate, Edith, cómo en la actualidad, bueno, nos está siendo arrebatado el derecho de formar a nuestros hijos en nuestros propios valores, en nuestra fe también, y en la verdad, ¿no? En la verdad. Y en las diferentes constituciones políticas de cada país, porque estos temas van a ser escuchados en diferentes países, bueno, pues están los padres sufriendo verse arrebatado ese derecho por parte de instituciones que pueden ser educativas, que se declaran laicas, bueno, habría que hablar de qué quiere decir laico, pero también de los medios de comunicación que están afectando, con los cuales los niños tienen contacto. Aquí, por ejemplo, en el estado de Jalisco, a lo mejor tú también lo tienes, nos dieron creo que en el año 2000, nos dieron aquí los regidores un estudio que hicieron sobre cuánto tiempo estaba expuesto los niños de Jalisco a los medios de comunicación. Y eran un poco más de 5 horas. Diarias. Claro. Si los niños están 5 horas aproximadas o más en el colegio y después están expuestos a los medios, Edith, durante 5 horas más, esto quiere decir que se reduce muchísimo el contacto y la transmisión de valores de la precedente generación a la nueva generación. Sí, se pierde. De hecho, como que pedimos los padres de familia que nos apoyaran en el proceso educativo de algunos temas, y sin darnos cuenta resulta que nos arrebataron toda la posibilidad. Y ahí es donde el padre de familia, la madre, tiene que decir, a ver, permítanme, porque sí, quien educa y quien va a transmitir lo que verdaderamente vale la pena en esta vida soy yo, y nos toca retomar ese papel, ¿no? Así es. Y fíjate, Edith, que hace poco descubrimos en unos de los documentos que escribe el Papa Benedicto XVI, donde se refería a 3 cosas fundamentales muy interesantes que habíamos hablado nosotros en alguna sobremesa, que se decía: primero, el hombre en su historia, en el siglo pasado, primero renuncia a Dios. Dios no existe, ¿sí? Segundo, renuncia también a la idea sobre de su propia naturaleza, Edith, sí, ¿no? Que es el manual de instrucciones que tenemos para saber sí, qué conviene, qué podemos hacer para vivir felices, ¿no? Exactamente. Renuncia también a su propia naturaleza, a decir, bueno, yo soy obra de la casualidad, ¿no? Soy obra de la casualidad, me tocó a mí ser mujer o me tocó a mí ser hombre, pero todo esto es modificable, ¿no? Ahí está el no serviré, ¿no? Pero vamos a ver qué es realmente el homosexualismo, por qué se da el homosexualismo, y yo creo que los jóvenes tienen el derecho de conocer la verdad,
el derecho de libremente decidir lo que ellos quieren elegir y libremente conocer cuál es su propia naturaleza. Sí, yo creo que una idea con la que deberíamos de arrancar con mucha fuerza es la homosexualidad no define a la persona. El ser humano es un ser humano valiosísimo, independientemente de las situaciones que le toque vivir, independientemente de sus conductas, independientemente de las heridas y de las atracciones y de lo que tú quieras. La primera entrada que tenemos que tener clarísima como formadores, como papás, como seres humanos es: yo soy una persona y puedo tener ciertas situaciones que me favorecen o que no me favorecen en mi sano desarrollo como persona. En ese sentido, la homosexualidad es una condición, ¿sí? Que la persona puede estar viviendo, pero no la define. Al decir no la define, significa que nosotros todas las condiciones humanas las podemos transformar para convertirlas en condiciones buenas, positivas, que me desarrollen, que me permitan llegar a ese objetivo de trascendencia, o dejarlas ahí o cambiarlas, dependiendo de cómo favorecen o no a mi existencia como ser humano. Si nosotros dijéramos que la homosexualidad define a la persona, entonces estamos en graves problemas, porque lo que te define como ser humano no lo puedes cambiar, tienes que aceptarlo. Esto es, yo nací hombre o nací mujer y lo que a mí me toca es aceptar o no esto que es una realidad de mi ser. Yo no elijo ser hombre o ser mujer. Oye, la homosexualidad, entonces, no es algo que es inherente a mi ser, ¿me entiendes? Sino es una situación que surge de una serie de vivencias, una serie de necesidades no resueltas, una serie de heridas que se pueden resolver, por tanto pueden ser cambiadas. Así es. Y hay que recordarle a los padres de familia, a los formadores que nos escuchan, que, bueno, fue definido nuestro sexo desde el momento de la concepción. Y que si queremos hablar también y verlo desde el plan espiritual, que es algo que es sumamente, es lo que es trascendente en el hombre, bueno, pues Dios nos pensó hombres o nos pensó mujeres desde toda la eternidad. ¿Para qué? Para ser libres y para ser felices, sobre todo eso, para ser felices. Y es una buena noticia que esto no te define a ti, que esta tendencia, ya sea en varones o en mujeres, en varones o en mujeres, no define tu vida. Tu naturaleza, nosotros sobre todo, ¿qué somos? Somos relación con Dios, somos trascendentes, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y fíjate que me gustaría recordar que en el jardín del Edén, hasta que se creó al hombre y a la mujer, dice, se fueron creados a imagen y semejanza. O sea que los varones tienen aquellos rasgos de Dios que nosotros no tenemos las mujeres. Y nosotros las mujeres tenemos esas cualidades de Dios, esos rasgos de Dios que los varones no tienen. Entonces, al ver solamente a la pareja humana, podemos decir que somos imagen y semejanza de Dios. Dentro de la confusión actual que estamos viviendo, justamente este es uno de los grandes problemas. Al desaparecer la diferencia, generamos una confusión tremendísima en niños y jóvenes. Sí. Esto es, si yo te digo que eres hombre o que eres mujer porque te vistieron de rosita o porque te vistieron de azul o porque te dieron una muñequita o un carrito, entonces estoy generando una confusión tremenda. Estoy impidiéndole al niño o a la niña, al joven, darse cuenta que todo su ser le grita lo que es. No es hombre o mujer dependiendo de sus órganos genitales. Ahí tenemos las cirugías de cambio de sexo con hormonales y demás, y la persona sigue sintiéndose fuera de lugar. El índice de suicidios en las personas que se cambian de sexo es altísimo, porque no es una cuestión de qué órganos genitales tengo, sino qué soy como ser humano. Nazco, soy concebido de entrada como un ser femenino o como un ser masculino, y toda mi realidad lo grita. En la séptima semana de gestación, Brenda, el cerebro se feminiza o el cerebro se masculiniza, ¿sí? Tenemos seres humanos con amplísimas capacidades, porque los dos tenemos potencialidades iguales, inteligencia, voluntad y afectividad, pero desde una experiencia de lo femenino o de lo masculino. La teoría actual que se está promoviendo a nivel internacional, una ideología que se está promoviendo, te dice no,
tú eres hombre o eres mujer porque así te dijeron, pero puedes cambiarlo. No, espérame, tú puedes cambiar el aceptar o no lo que eres. Ajá. Y si no lo aceptas vas a tener un grado de sufrimiento tremendísimo. Sí, pero no puedes cambiar lo que sí eres. Tú eres un hombre o eres una mujer porque así fuiste concebido. Y esa es una buena noticia, seas hombre o seas mujer. Muy bueno. Pero además fuiste concebido para ir al encuentro con el otro. Y ese es el tema de la nupcialidad. Y es el tema precisamente donde nos convertimos en hombre y mujer semejantes a Dios, únicos y unidos en el encuentro con el otro. Así es. Y te quiero decir que si analizan un solo cabello tuyo, una sola célula tuya, de cualquier órgano, de tu piel, de tu corazón, de tus uñas, van a encontrar que esa célula dice, soy varón, ¿sí? Que esa célula dice, soy mujer. Y esto fue creado precisamente desde el cielo, por amor. Tú eres valiosísimo a los ojos de Dios, cualquiera sea tu condición. Esta idea que es una realidad. El primer espejo donde se mira un bebé humano es el rostro de su madre. El niño todavía ni siquiera puede apreciarse ni entender cuando lo pones delante de un espejo, pero cuando una mamá va y lo mira en su cunita, con esa cara embelesada, el bebé dice, yo debo de ser algo maravilloso para que esta mamá me vea así. Entonces, qué bonito, Edith, que todos tuviéramos esa experiencia de que somos algo grandioso, ¿no? De que valemos tanto, de que somos algo maravilloso. Y la familia es aquella donde no tenemos que hacer nada para que nos amen, ¿no? No tenemos que producir nada, no tenemos que demostrar nada para ser aceptados y amados. Esta es una familia normal como Dios la ha concebido, ¿no? Hoy que se habla tanto de los temas materiales, Brenda, yo creo que tenemos que retornar a lo fundamental y la necesidad más importante, la básica que el ser humano tiene es saberse amado. Así. No solo sentirse amado, saberse amado, las dos cuestiones, porque muchos papás, a lo mejor todos los papás te dirían, es que yo quiero a mis hijos. Sí. Bueno, pues tienes que hacer que tu hijo, que tu hija se dé cuenta, no solamente... yo como mamá estoy segura que los quiero, pero ellos no se dan cuenta. De alguna manera estamos haciendo cosas que no nos permiten comunicarles lo valioso que son, lo grande que son, y en ese sentido la homosexualidad tiene mucho que ver con una necesidad de saberse amado, de sentirse amado, que nunca fue resuelta, ¿sí? Si es mamá y papá el lugar en donde yo encuentro toda la acogida, todo el amor, toda la bienvenida al mundo, también puede ser el lugar en donde por algunas cuestiones yo no encuentro esta respuesta y yo como ser humano forzosamente voy a ir a buscarla y a veces inclusive voy a pagar un precio muy alto de abuso, de utilización, de cosificación, con tal de tener un momentito de algo que se parezca a te quiero o eres importante para mí. A eso que me faltó, ¿verdad? Así es. Eso que me faltó, pero es interesantísimo señalar que no a fuerzas tuvo que haber habido golpes ni cosas que se ven o se aprecian en una familia como faltas muy grandes, Edith. Sí. Ni siquiera abusos sexuales, ¿verdad? Porque hay quien dice, bueno, es que una persona tiene esta condición debido a que abusaron. No necesariamente, inclusive hay abusos sexuales, desgraciadamente existen, pero también como buena noticia hay muchos de ellos que son resueltos de manera muy positiva, por un acompañamiento, por un decirle a la persona, tú no merecías esto y tú no tienes por qué vivir esto y vamos a salir adelante, ¿no?, del problema que has pasado. Pero el asunto es que en todos los casos de condición homosexual, femenina o masculina, siempre hay una herida muy fuerte en la persona. Por alguna razón no le llegó el mensaje, eres valioso y eres amado. Sí. Ok. ¿Cómo le podemos explicar a los papás cuál sería más específicamente, bueno, sí, no fui amado, no encontré, no tuve ese hueco que tiene que ser llenado con el amor y la aceptación de los padres?
¿cuáles serían en concreto, un poco más en concreto? Nada más porque aquí tenemos muy breve tiempo, Edith, y tú y yo sabemos que pueden ser una infinidad de factores, pero los principales factores. Sí. Hablábamos fuera del aire que nosotros vivimos en una sociedad donde el papá se va, el papá se desaparece. Tenemos muchas mamás solteras que, gracias a Dios, se deciden por tener a sus bebitos, ¿sí? Ellas se enfrentan con un montón de complicaciones, pero se deciden por la vida y después estos niños son la niña de sus ojos, ¿no? Se realizan plenamente, pero ahí falta un papá. Háblanos más o menos en general de qué es lo que provoca esto y qué puede hacer un papá, una mamá, unos padres de familia que ven que sus niños pueden tener esta afectación. Sí, mira, bueno, primero habría que decir, hasta el día de hoy no hay ninguna investigación que nos diga que una persona nace con esta condición, ni Así genéticamente, ni hormonalmente, ni de ninguna manera. Lo único que sí se puede haber encontrado por ahí es, hay niños, niñas que nacen con una mayor sensibilidad. Esto es que viven con mayor intensidad los acontecimientos. Tú puedes notar como papá o como mamá, por ejemplo, que tú regañas a tus hijos porque no recogen su cuarto. Y hay alguno de ellos que hace un dramonón como si le hubieras hecho una superofensa y hay otros que se les resbala. Sí. Y bueno, tú como padre de familia tienes que hacer un proceso educativo con límites, con normas y demás. Claro. No puedes renunciar a eso porque sería como renunciar al bien de tu hijo. Sin embargo, sí tienes que aprender a distinguir la sensibilidad de cada hijo. De tal manera que si a uno le dices qué tontería, te das cuenta que uno lo vive como qué tremendo que me dijeron, ¿no? Entonces, la primera idea que creo que hay que compartir aquí, necesitamos conocer a nuestros hijos. Sí. No todo el proceso formativo se aplica a todos por igual, sino hay que ver de qué manera vamos adaptándonos y vamos siendo más cuidadosos, aunque igual de firmes y de claros en las normas y en los límites, en lo que está bien y en lo que está mal dentro de la casa. Okay. Una segunda idea que creo que tendríamos, que nos ayudaría mucho cuando yo empiezo a ver que hay algo que no me checa en la conducta de mis hijos, es, primero tenemos que partir de la aceptación del hijo. La aceptación del hijo no significa la aceptación de la homosexualidad de ninguna manera. Es el amor incondicional al hijo, porque ese es el papel de papá y ese es el papel de mamá. Yo no te amo debido a que eres inteligente o a que eres agraciado físicamente o a que eres agradable. Te amo simplemente porque eres, aunque te puedas tener algunas particularidades de tu personalidad que de repente me pueden chocar. Esto es importante. A veces como papás no aceptamos que hay algunas cosas de la personalidad de nuestro hijo que no nos gustan. Sí. Pero que eso no significa que no podemos amarlos incondicionalmente. O sea, no te voy a amar cuando tú cambies, te voy a amar hoy, hagas lo que hagas, vivas lo que vivas, sientas lo que sientas, etcétera. Sí. Y luego entonces vendrá el asunto de precisamente porque te amo, hay cosas que sí se admiten y hay cosas que no se admiten, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucha confusión. Algunas mamás dicen, es que mi hijo es homosexual y me trae a su novio y aquí están muy abrazados. A ver, permíteme. Te amo y te amaré siempre. Pero hay cosas que no se valen y esto no se vale. Yo puedo aceptar que tú quieras mucho a esta persona, pero no voy a aceptar comportamientos que no son aceptables, por lo menos no dentro de mi casa, ¿no? Sí. La oportunidad de querer al hijo y a lo mejor de que ese amigo del hijo por primera vez se pueda sentir amado por alguien es muy grande. Imagínate nada más que tú como mamá o como papá tienes la oportunidad de decirle a la otra persona, eres digno de ser amado. Y a lo mejor se genera un cambio no solo en tu hijo, sino también en la otra persona. Pero las conductas son las que corregimos. Entonces, la segunda idea fundamental es, vamos a aceptar al hijo incondicionalmente y amarlo incondicionalmente. Y al mismo tiempo vamos a limitar y corregir conductas que no sean apropiadas. Por ejemplo, hijo, eres maravilloso, eres el amor de nuestra vida, etcétera. Y al mismo tiempo puedo decirte, sin embargo, hijito, los niños de 8 años no juegan con muñecas. Los niños de 8 años, tú como mi hijo puedes tomar tus muñecas, vamos a reunirlas y se las vamos a dar a alguna pequeñita que realmente necesite, que realmente no tenga estas muñequitas, vamos a hacer ese regalo. Tú y yo vamos a aprender cómo juegan los niños.
¿sí? Te das cuenta, te quiero y te acepto y eres maravilloso y qué buena noticia es que tú seas mi hijo, pero al mismo tiempo vamos corrigiendo las conductas que no son adecuadas al sexo, a la edad que estamos teniendo, ¿sí? Pero te fijas con cariño, no es lo mismo decir, mira nada más, eres un no sé qué. Sí, poner una etiqueta, ¿no? A la persona y no al comportamiento. Así es. Y por otro lado, nadie puede suplir el papel de papá y de mamá. Papá es papá y mamá es mamá. Ningún niño se beneficia de tener una supermadre o de tener un superpadre. Los niños se benefician de tener un padre y de tener una madre. Entonces, cada quien tiene que hacer su papel y no debe de opacar al otro. Yo no puedo suplir la ausencia del papá. Si papá no está, entonces tengo que buscar a alguien que pueda hacer esa función. Una figura paterna. Un abuelo, un tío. Y no aquello de que vamos a darles tiempos de calidad. No, espérame, vamos a hacer sentir al hijo que es valioso, que tiene su espacio y le vamos a enseñar cómo se siente ser hombre. Esto es, me lo llevo... Yo, tío, a cambiar la llanta conmigo y no lo forzo a que demuestre que es hombre, sino le voy explicando y lo voy interesando y le voy demostrando cómo se va aprendiendo esto poco a poquito, sin presión exagerada, pero con una invitación muy clara de que es bueno ser hombre o es bueno ser mujer, ¿sí? Igual mamá, si yo te forzo a ser mujer, las niñas, las mujeres tienen que sufrir para ser mujeres, no, espérame. Todos los seres humanos tenemos que enfrentar nuestra dosis de sufrimiento, pero ser mujer no es sinónimo de sufrir. Ser mujer es una gran felicidad y cómo se vive ser mujer. Entonces te invito, te acompaño, te intereso en mis cosas. Igual la mamá cuando no tiene una buena relación con el padre a veces toma al hijo con la cercanía emocional del padre y no. Hay que arreglar el problema con el papá y no tomar al hijo como un cónyuge. Que eso engancha para toda la vida y puede dañar el futuro de tu niño. Y nosotros estamos buscando que nuestros niños sean libres, que sean personas felices, que vivan su propia naturaleza y que crezcan sanos. Pero antes de pasar a describir cómo tratan en la terapia esto que es reversible, que es la buena noticia, ¿sí? Que tú puedes volver a identificarte con lo que es tu identidad masculina o femenina. Entonces, nos fuimos del corte hablando sobre que a veces, la niña puede percibir ser peligroso el ser mujer. Sí, han visto a lo mejor a su mamá, que esperemos que no, humillada, sangrada por un golpe, maltratada. Entonces la niña cuando empieza ella a tener aquellos rasgos femeninos, aquel cuerpo de mujer, estas niñas a lo mejor se empiezan, Edith, a vestir flojas, holgadas, a cortarse el pelo, y no de manera consciente, sino de manera inconsciente, dar a ver que ellas son más masculinas. O sea, ¿por qué? Porque perciben inconscientemente que es muy riesgoso ser mujer, que la mujer tiene que sufrir. Inclusive puede percibir en una casa que el niño es tratado con beneficios. Sírvele a tu hermano de comer, plánchale la camisa, haz esto. Y a veces, como bien decías fuera del aire, a veces las madres solemos o podemos ser muy agresivas, muy duras en nuestro trato con las niñas de la casa. Cuéntanos un poquito más de esto, Edith. Sí, de hecho yo creo que la corrección es un mensaje de amor. Sí. Sin embargo, la corrección a veces se confunde precisamente con la agresión o peor aún, otro mensaje más duro. No hay nada que puedas hacer para satisfacerme a mi mamá o a mi papá, en el sentido de no eres lo que yo quería. ¿Me entiendes? Ese es un mensaje tremendamente doloroso, porque los niños y las niñas, por naturaleza, quieren agradar a sus papás, ¿sí? Sin embargo, hay muchos papás que les lanzan ese mensaje, ¿no? Sí, lo hiciste bien, pero no, realmente lo podrías haber hecho mejor. O no, pero tu hermano lo hace mejor que tú. O cuando yo era como tú, olvídate, o sea, yo no me hubiera permitido jamás cometer esos errores. O agradar a veces, ¿no? ¿Verdad? No, Edith, fíjate cómo a veces los hombres de la familia no se identifican tanto con el padre, y a lo mejor hay una hija que lo ama tanto, que quiere agradar y que a lo mejor
el deporte que a él le gusta, lo empieza a hacer. Montar lo empieza a hacer también como su padre, imitar más el rol masculino con el cual se identifica un poco más, porque a lo mejor la madre le da un poco de rechazo, ¿no? Así es. Entonces, hay que entender el corazón del niño, sondear el corazón de nuestros hijos, y solamente una mamá, un papá tienen esa capacidad. Pero qué importante, también comentabas tú, ese rol paterno. Nosotros hemos encontrado muchísimo, nosotros difundimos mucho, Edith, la figura de Dios Padre. Uh-huh. Y esta figura de Dios Padre hemos encontrado que es profundamente sanadora en la identidad tanto masculina como femenina. ¿Por qué? Porque aquel afecto paterno, aquella aprobación paterna que el niño no tuvo, ¿cómo te quiero? Me encanta ser tu papá. Qué bueno que me tocaste a mí, ¿no? Aquel tiempo compartido con el padre, aquel abrazo paterno en el niño, que por lo regular en sociedades machistas no acontece frecuentemente. Sí. Esto reafirma la masculinidad en el niño, el ser afectuoso físicamente con tu niño, besarlo, decirle que lo quieres, tu papá, reafirma su masculinidad. Y en la niña, esa aceptación, esa cercanía física, esa afirmación de que tú eres valiosa, me encanta que seas mi niña. Yo de haberte conocido de joven hubiera dicho, wow, qué niña tan linda, qué encantadora. Esto nos hace menos promiscuas. Por supuesto. Qué cosa tan importante esa Por figura supuesto, porque a final de cuentas eso le comunica a la personita, al niño, a la niña, que es un ser valiosísimo. Y si yo soy un ser valiosísimo, puede decir ese niño o esa niña, la única manera en la que los demás me pueden tratar es como un ser valiosísimo. Entonces ya no se cosifican, ya no se prostituyen, ya no hacen cosas que van a ir a dañar a su persona, ya no van a permitir que los demás abusen de su persona. Y qué bueno saber esto, porque cuando comprendemos que hay un corazón necesitado de amor, de aceptación, de afecto, hay una zona aquí en Guadalajara donde qué dolor es ver a los muchachitos vestidos como una mujer prostituyéndose. Pero cuando tú conoces esta realidad psicológica, esta realidad que viene a dañar verdaderamente el espíritu de la gente, de las personas, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las adolescentes, tú empiezas a verlos con una caridad y con una ternura, diciendo, ese niño busca a su padre sin saberlo. Así es un niño crecido con una herida profunda. Y cómo nos hablan los especialistas que el daño del homosexualismo, esta confusión hace que un adulto homosexual esté viviendo todavía con una psicología de un adolescente. Sí, de hecho, la realidad de esta herida de la que tú estás hablando, que origina un desorden, que hoy no se quiere aceptar que es un desorden en algunos medios, cuando realmente lo es, y cuando no se acepta que es un desorden, entonces le negamos a la persona la posibilidad de recibir ayuda. Tenemos que tener muy claro que estamos hablando de un desorden, que parece ser no tiene su origen en la cuestión genética, hormonal, gonadal, de alguna zona del cerebro, pero sí es una realidad, afectivamente, que ahí encontramos un desorden. Y todo desorden puede ser atendido y puede ser sanado. Y sanar este desorden siempre tiene que ver con encontrarnos qué originó esa herida que llevó a la persona a no poder identificarse claramente con su sexo y luego poder encontrarse con el sexo complementario de una manera sana, sin uso y sin abuso, ¿sí? No todas las personas que sufren las heridas emocionales de la infancia van a tener este desorden. Todos los que sufrimos una herida en nuestra infancia vamos a manifestarlo de alguna manera. De alguna manera. Y esta es una de ellas. Esta es una, porque y esto de ahí radica el reconocer el valor infinito de la persona humana, ¿no? El homosexualismo es una herida, pero podemos nosotros estar sufriendo cualquier otra herida y no por eso debemos de ser rechazados o negados o separados de esa dignidad. O de la sentirnos sin humana, esperanza, ¿no? La persona de Jesucristo justamente
en su mensaje nos dice tenemos que tener esperanza, y esa es una noticia que debe de alegrar nuestra existencia siempre, independientemente de la problemática que estemos viviendo, como padres, como hijos, como seres humanos, ¿no? En ese sentido, cuando un padre o una madre se va dando cuenta que su hijo tiene esta situación, primero se tiene que agarrar del Señor de la vida y de la esperanza, ¿no? Para decirle, oye, acompáñame en este camino para poder sanar a mi hijo, para poder sanar a mi hija. Porque aunque lo hayamos amado, lo cierto es que se generó una herida. No somos perfectos los padres de familia. Y generalmente solo somos bien intencionados. Sí. Pero nos hace falta hacer cosas que puedan realmente ayudar a nuestros hijos a crecer sanos. Y el que nos haya hecho falta esto no significa que ya no podemos hacerlo. En un proceso de curación, diríamos, en un proceso de retornar al proyecto original de la existencia del hombre y de la mujer, los padres de familia tienen mucho que hacer, ¿sí? De entrada, lo primero es tratar de entender qué fue lo que causó esa herida, aunque yo no lo haya querido hacer. Sí. Fíjate, me he encontrado con papás que te dicen, doy lo que sea con tal de que mi hijo esté bien. Sí. Pero se les olvida dar lo más importante de su propia persona, su tiempo, su talento, para poder, en edad adulta, poderle decir al hijo que trae esta problemática, o en edad adolescente, te amo de manera incondicional y te lo voy a mostrar como con mi propia existencia, ¿no? Con el tiempo y con el mensaje, con el apapacho que necesitas, con lo que tú requieres para poder darte cuenta que aunque yo estaba incapacitado en ese momento para hacerte sentir amado, hoy te puedo comunicar que te amo. Ejemplos, ¿no? Un padre de familia que a lo mejor en la infancia de ese hijo tuvo problemas económicos muy duros que le hicieron ausentarse mucho de casa, ¿sí? Claro. Que le hicieron darle poco tiempo a sus hijos, que le hicieron a lo mejor estar neurasténico, ¿verdad? Todo el tiempo porque tenía terror a enfrentar esa dificultad. Y entonces le lanzó un mensaje a su hijo sin querer y sin darse cuenta a veces, y a veces hasta cómodamente nos desentendimos del hijo porque la problemática que traíamos afuera era más grande. Sí. Y entonces el hijo creció con enojo, con tristeza, con carencias, que a veces oculta hasta lo más íntimo de su ser, que no se da cuenta, ¿sí? Entonces, papá y mamá, en ese proceso de ayudar a sanar a sus hijos, pueden empezar a acercarse al hijo, a dialogar con él para saber cómo fue que vivió esa infancia, cómo fue que fue creciendo sin contar con ese acompañamiento que necesitaba de mi parte. Y una cosa muy importante que a mí me ha servido mucho, Edith, es, aunque estén tus niños muy pequeñitos, ya cuando ellos puedan expresarse, decir, hacer una juntita de vez en cuando en la casa. Oye, ¿cómo te sientes en tu familia? ¿Te gusta tu familia? ¿Qué te gustaría que cambiáramos? Entonces ahí el niñito también libremente te lo va a decir, ¿no? Pero yo quiero decirles que aunque tu hijo tenga 25, 30 años, es importante pedir perdón y decir, me hubiera gustado hacer esto porque yo siempre te he amado. Así es que este es un tema fundamental que radica todo en el ser aceptado o en el sentirse rechazado. Y el amor es la solución para todo. Y para eso, esta figura de Dios Padre a nosotros nos ha funcionado mucho, su amor, porque a veces falta el progenitor, y exponerse al amor de Dios Padre, no como Hijo ni como Espíritu Santo, es algo totalmente restaurador. Amigos, estamos en el último bloque hablando sobre el tema del homosexualismo, y es vital que los papás entendamos de qué se trata y que toda esta promoción del homosexualismo a nivel internacional es totalmente planeada. Tiene un fondo político y tiene un fondo de poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros desarticulamos al hombre, si nosotros tenemos un hombre deconstruido, es muy fácil venderle cualquier idea, manipularlo. Si desbaratamos a la familia, pues también va a ser mucho más sencillo manipular una población a comprar nuestros productos, a comportarse como a nosotros sistemas de poder nos conviene, y todo esto viene por organismos internacionales. Y no le importa para nada a la persona, Edith. No le importa para nada
que los homosexuales o la gente, y no debo decir homosexuales, los chicos que tienen esta herida del homosexualismo, busquen su bien. No, buscan utilizarlos con un fondo político para obtener el voto de aquellos grupos. No hay de otra, ¿no? Pero a mí me gustaría que, aprovechando los últimos minutos que podemos tener con siendo escuchados por los padres de familia y formadores, que pensemos en la primera solución que alguien que desconoce el origen de esta problemática da en su familia. Mi hijo tiene estos rasgos femeninos, entonces yo le voy a presentar a una mujer guapísima, la voy a llevar con mujeres, y por el contrario se provoca más daño. ¿Por qué, Edith? Por supuesto, bueno, es que la herida que ha causado este desorden es, a final de cuentas, la que no permite ver esa realidad sana de un heterosexualismo, de un encuentro maravilloso en esa complementariedad que hay con el otro, ¿no? Si yo tengo esa herida no me va a dejar avanzar hacia el siguiente paso. Por eso, de hecho, hay muchas personas que ni siquiera se someten a una situación de apoyo terapéutico por la homosexualidad, sino que están con depresión o con cosas así. Y al estar sanando esta parte, sin quererlo, van notando que su atracción homosexual va disminuyendo y sus pensamientos y fantasías homosexuales van disminuyendo, porque la problemática está justamente en lo que ha generado esta herida. Claro. Entonces, sin embargo, también no podemos perder de vista que hay comportamientos que hacen más difícil dejar este desorden. Por eso, cuando esto es... las personas que están viviendo esta condición muchas veces se refugian en grupos que tienen esta misma condición y ahí son muy aceptados. Y digo aparentemente, lo tengo que decir porque realmente no es una aceptación, sino que es una como aprobación para utilizarte, justamente, ¿no? Entonces, el continuar con estar reuniéndose con estas personas o con estos clubes o centros de diversión, entrecomillado, hace más difícil que dejemos un estilo de vida que ya se ha instaurado, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo que alejarme de ese estilo de vida para poder entrar en mi interior y poder ver qué está pasando conmigo, ¿no? En ese sentido, yo no puedo alejarme de esos lugares si no encuentro otros lugares de acogida sanos. Sí. Esto es muy importante, papás. Y en donde no tenga rechazo. Yo te quito, así es, yo te quito a tu grupo de amigos. Te prohíbo terminantemente que vayas con fulanito, sutanito, que son igual que tú, no sé qué. Pero, ¿a dónde te lanzo? ¿Dónde hay ese soporte que te permita sentirte amado, valorado, aceptado, bienvenido? Entonces tenemos que generar también esa otra parte, yo papá, yo mamá. Si yo te quito a tus amigos y al mismo tiempo te rechazo como papá, mamá, vas a terminar buscando a lo mejor hasta una puerta falsa. Me voy hasta ese extremo, ¿no? Claro. Entonces, sí, te digo, ese comportamiento no lo acepto, pero también me comprometo, papá y mamá, a acompañarte en este proceso, a hacerte sentir bienvenido en este mundo masculino o en este mundo femenino, a descubrirte esto que a lo mejor no conocías. Entonces, luego empezamos a trabajar con esas heridas. Eso significa que la persona tiene que meterse dentro de sí y buscar no qué pasó en realidad, sino cómo lo viví. Esto es que papá, cuando yo tenía 5 años y un día salí con unos zapatos de mi mamá, tú te carcajeaste delante de tus amigos y dijiste, mira qué marica mi hijo, perdónenme por la expresión, y yo me sentí muy mal y sentí que ya no me querías, y el papá puede decir, ay, no inventes, fue una broma, no, espérame, no rechaces, porque no rechaces esto que tu hijo te dice, porque no importa si tú tenías o no la mala intención de lastimarlo, lo importante es que el hijo se sintió lastimado, y entonces acepto tu dolor, y luego entonces te comunico, me duele mucho haberte lastimado, y hoy quiero hacerte sentir amado, ¿no? Entonces, el tema del perdón, el tema de la aceptación, y el tema del compromiso como papá o como mamá, de darte la bienvenida a un nuevo estilo de relación. No negar lo que tú sentiste. No. Me hiciste recordar inmediatamente de uno de los indigentes con los que nosotros tratamos, netamente, con todos los rasgos muy femeninos, y me dice, es que yo desde que era niño, desde que estaba muy chiquito me decían, miren, llora como niña.
y miren, llora como niña y es como una niña, y él se lo creyó. Así es. Pero también nos hablabas del rol de la mamá. Sí, las heridas, si yo soy un varón y tengo heridas debido a las dificultades para relacionarme con el papá del mismo sexo, tengo que trabajarlo, pero también cargamos heridas con las personas del sexo complementario. Por ejemplo, mamá puede quererme muchísimo, pero puede hacer algunas cosas que no me son convenientes y que tienen que dejar de hacer o que no deben de hacer nunca las mamás. Un ejemplo de ellos es, hay mamás que son muy seductoras, que se cambian, por ejemplo, delante de los hijos. Ay, no importa, para que todo lo vean natural. Y eso, imagínate tú lo que significa a un varoncito que son muy visuales y que ve un cuerpo atractivo. Es el de su madre. Claro. Y entonces eso hace muy difícil poder poner esa atracción sexual en un cuerpo de mujer, porque al final de cuentas es el de mamá. Entonces me ha generado un problema muy serio en mi interior. Claro. Porque no puedo poner esa parte de darle un sí al impulso sexual efectivamente hacia el sexo femenino, porque sería como darle un sí al impulso sexual hacia mi mamá. Y esto es de manera inconsciente, hay que decirlo. Sí, claro. Entonces, se pone como un tapón a ese tema, ¿no? Así es. A ese tema, porque yo lo viví. Fíjense, para uno estar dándole clic al televisor y ver una escena, por ejemplo, de un desnudo o de una escena sexual, es un golpe a tu psicología de adulto. Imagínate un niño pequeño, es 10 veces más este impacto de ver un cuerpo desnudo de tu mamá, pero inmediatamente vinculas las dos cosas y tu psicología tiene que cortar con algo lo que es más dañino, ¿no? Entonces dificulta luego poderme relacionar con el sexo complementario. Entonces las mamás tienen que ser muy pudorosas, no sentir vergüenza de su cuerpo, sino saber que no se exhibe ante las personas que no se debe exhibir, y uno de ellos son sus hijos, ¿sí? Qué bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las mamás también, el menor tiene que revisar cuáles son esas heridas que me han causado también el sexo complementario. Tú hablabas de las chicas cuando empiezan a crecer y empiezan a ver miradas desagradables del sexo complementario, pero eso no significa que los hombres tengan que ser así. Hay personas que no han sido educadas y tengo yo que comprender que esas heridas no me las van a causar todos los hombres con los que yo me relacione. Claro. Aún incluso si sufrí abuso de alguna persona, no me las van a causar esas personas, ¿sí? Entonces, esa es otra tarea muy importante que tenemos que hacer. ¿Y no te parece, Edith, que frente a los grupos feministas radicales que vemos en el mundo, hay mujeres deseando no ser mujeres? O sea, nos representan esos grupos mujeres que tienen esta herida deseando no serlo y pidiendo autorización para actuar en contra de su propia naturaleza, ¿no? Esto es un paréntesis que es muy importante notar, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el papá? ¿Dónde puede acudir? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener los padres de familia cuando quieren tomar una acción en favor de sus hijos para recuperar su identidad como varoncitos o como mujeres? Sí, mira, si papá y mamá se comprometen a ayudar a sus hijos cuando están pequeñitos y ven un poco de afeminamiento, masculinización en ella, pueden hacer mucho. O cuando ya viven esta situación del desorden, de la homosexualidad, también pueden hacer mucho. Entonces, lo primero que diríamos es, si papá y mamá se comprometen para sanar el corazón del hijo, la ayuda ya lleva un adelanto tremendísimo. Comprometen, aunque no vaya a ser fácil, aunque cueste trabajo, etcétera, pero si yo me comprometo, ya llevo, haz de cuenta que le estoy quitando el proceso varios años de ayuda terapéutica. Qué bien. Sí. Luego, es importante buscar la ayuda espiritual, precisamente porque nadie mejor que Dios, que conoce el corazón humano, puede sanar el corazón humano. Sí. Entonces, ese es un vacío que no se puede llenar con nada que no sea precisamente la certeza del amor de Dios. Y tercero, sí es importante buscar una ayuda profesional, un terapeuta o un orientador que pueda acompañar este proceso para poder reflejar las cosas que el muchacho, la muchacha y los padres no alcanzan a ver. Pero hay que tener mucho cuidado con quién, porque en la mayoría de las escuelas de psicología se les enseña nada más cómo ayudarle al muchacho a aceptar su homosexualidad. Es como decir, ¿cómo ayudarle a la persona a aceptar su depresión? No, espérame, no me ayudes. Lo que yo necesito es a salir de mi depresión, no aceptar mi depresión, ¿sí? Entonces, esto es porque hay cuestiones de política y cuestiones de economía que han generado una serie de
de mensajes equivocados en estas escuelas y que lo por están sufriendo los profesionales. jovencitos. Sí. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de a quién vamos a pedir ayuda. Pedimos ayuda a gente que tenga muy claro que ser hombre o ser mujer no es una cuestión de preferencia, sino más bien una cuestión de aceptación del plan de Dios. Yo he sido hombre y yo he sido mujer y puedo ser profundamente feliz en ese papel y en el encuentro con los otros. Edith, muchísimas gracias. Yo creo que de aquí se va a poder utilizar muchísima información y vamos a sugerir algo muy importante, el libro Comprender y Sanar la Homosexualidad, y es de Richard Cohen y es de editorial de Libros Libres. Se lo sugerimos mucho. Para el terapeuta y para los papás. O para el amigo aquel que quiera verdaderamente hacer un bien a la persona que tiene este problema. Y para un niño ya más grande, crecido, que tenga esta problemática, regalarlo. Creo que puedes hacer mucho por esa persona. Muchísimas gracias por su atención. Como pequeño apóstol. Esta ha sido una presentación más de Brenda del Río y sus tópicos de apologética, a través de su emisora católica favorita, Radio Mundo Católico. Como soldadito